Hola nuevamente, apreciados alumnos del cuarto curso de la carrera de Psicología de la FAFI. Este ya es nuestro quinto material que voy a disponibilizar en la plataforma y que está relacionado con la elaboración del marco metodológico para nuestro anteproyecto de trabajo final de grado. Nosotros a través de los ejercicios anteriores y de los materiales y las clases grabadas anteriores ya llegamos hasta el marco teórico, o sea, ya podemos tener una base, aunque sea incipiente, de lo que puede ser nuestro marco teórico del anteproyecto. Para eso hemos elegido el tema, hemos ido avanzando en el planteamiento del problema, los objetivos y llegamos al marco teórico y necesitamos pasar a la siguiente etapa y aquí nosotros vamos a tener a nuestra disposición en esta grabación unos conceptos básicos relacionados cómo se inicia la elaboración de ese marco teórico. Para eso vamos a ver el siguiente cuadro comparativo, en donde nosotros tenemos los criterios para elegir el tipo de investigación que vamos a hacer. Cuando hablamos de tipos de investigación, nosotros podemos hablar de la finalidad, que puede ser una investigación más básica, más aplicada o más tecnológica. Esta investigación básica es la que implica recoger nueva información sobre el tema que estamos eligiendo y generalmente planteamos como investigación básica el trabajo final de grado o el anteproyecto de trabajo final de grado. También podemos tener una estrategia metodológica relacionada con el abordaje más cuantitativo, más cualitativo que le podemos dar a la hora de elegir las técnicas e interpretar los datos que hemos obtenido con esas técnicas de recolección de datos. Por los objetivos nosotros o por los alcances también nosotros podemos tener cuatro opciones de investigación, una más exploratoria, otra descriptiva, la correlacional o la explicativa. Hago una explicación más rápida porque después en cada uno de los trabajos vamos a ir viendo qué le corresponde establecer como niveles o tipos de investigación. Entonces, esto es solamente a los fines de que ustedes puedan interesarse por estos temas, hacer sus propias consultas bibliográficas y también completar esa tarea 5 que corresponde a nuestra clase número 5. Cuando tenemos datos que nosotros recogemos, podemos llamarle a esos datos primarios. Y si nosotros recurrimos a una base de datos, a eso podemos llamarle una investigación con datos secundarios. También, dependiendo de cómo nosotros manipulamos o no las variables, podemos entender a la investigación como experimental, que es la que se hace en un ambiente más artificial o en un laboratorio para manipular las variables que queremos estudiar y generalmente se hace como una investigación más explicativa ya. Pero si nosotros recogemos los datos en un ambiente más natural, ya sea en una institución, dentro de una comunidad, sin manipular las variables, a eso le llamamos un diseño no experimental. Dependiendo también del tiempo que nos lleva a recoger los datos, si vamos a hacer varios datos, varias recogidas durante varias etapas de tiempo, a eso le llamamos una investigación longitudinal. Pero si vamos a hacer un corte transversal en un tiempo único y vamos a recoger los datos en un solo tiempo, a eso le llamamos una investigación transversal, que es lo que generalmente dentro de los anteproyectos. Vamos a seguir avanzando un poquito. Acá tenemos un cuadro comparativo de eso que habíamos mencionado en el cuadro anterior entre el abordaje cuantitativo y cualitativo. Pero rápidamente para entender un poquito estos dos conceptos. En el abordaje cuantitativo yo uso características cuantitativas, las encuestas, las escalas, los test estandarizados en donde tanto la interpretación de los datos como la presentación de esos datos o
tanto la presentación como la interpretación de los datos se van a hacer a través de técnicas estadísticas. Y dependiendo del nivel de la investigación, esas técnicas estadísticas van a ser más descriptivas, más correlativas o más inferenciales también. Sobre eso podemos tener una clase más específica más adelante, pero es para el concepto cuantitativo. Entonces, en este concepto cuantitativo utilizamos herramientas estadísticas y utilizamos instrumentos más estandarizados para recoger los datos. En el modelo cualitativo, acá lo que importa es entender profundamente el tema, no precisamente desde la perspectiva cuantitativa, sino desde la propia subjetividad de los sujetos que nos están ofreciendo esa información. O sea, nosotros tratamos de entender ese fenómeno, ese caso o ese hecho que estamos analizando, buscando una explicación más profunda desde un análisis más psicosocial también, para ver cómo podemos explicar por qué se han dado esos hechos desde la perspectiva de sus propios protagonistas. Eso tiene que ver con un abordaje cualitativo. Y aquí viene eso que había mencionado con respecto a esas 4 posibilidades. Una investigación de un nivel más exploratorio se hace cuando se tiene poca información, se quiere explorar, como su nombre lo dice, un contexto o a un grupo de sujetos. ¿Para qué? Para preparar después los otros niveles de investigación. Entonces, esta es una investigación más inicial que se hace cuando generalmente no se conoce mucho el contexto o no se tiene mucha información sobre el tema o las variables y se desea preparar otras investigaciones más profundas. Un nivel más descriptivo, en donde acá lo que se busca es describir cuantitativamente o cualitativamente. Generalmente se hace más dentro de un diseño cuantitativo las características de un grupo de variables o de unas variables a través de sus respectivos indicadores. Aquí tenemos los siguientes niveles. Un nivel correlacional, donde yo lo que busco es la correlación estadística entre 2 o más variables, y eso implica que yo voy a utilizar un modelo más cuantitativo. ¿Para qué? Para ver el grado de correlación entre esas variables en estudio. Por ejemplo, al variar una, cómo varía la otra y cuál es la intensidad de esa relación entre esas dos variables que están variando concomitantemente, valga la redundancia también. El modelo explicativo se considera generalmente como el último nivel de la investigación dentro de un anteproyecto o dentro de trabajo final de grado o dentro de un proyecto de investigación de una manera más amplia. ¿Por qué? Porque aquí ya se busca una relación de causa y efecto. Se tiene una hipótesis de trabajo, dentro de esa hipótesis se tienen las variables bien especificadas, tanto la variable independiente, que en este caso va a ser la causa, y la variable dependiente, que en este caso va a ser la consecuencia o el efecto. Generalmente se utiliza para demostrar teorías, para probar algunas hipótesis que son representativas de una población amplia, con unas muestras que también son representativas, y las técnicas estadísticas que se utilizan son las estadísticas inferenciales, que son unas estadísticas de un nivel más importante dentro de lo que sería un abordaje cuantitativo de investigación. Vamos a seguir avanzando un poquito. Esto es lo que habíamos mencionado. Nosotros en los trabajos finales de grado generalmente apelamos al tipo de investigación no experimental. Nos vamos, recogemos los datos con las personas, con los sujetos en un contexto más natural. No manipulamos las variables.
Dentro de ese modelo experimental podemos tener dos opciones, la preexperimental o la cuasi experimental. Aquí sí ya trabajamos en un modelo de control, de mayor control sobre las variables, no solo de control, sino de manipulación también. Sobre estas tres opciones podemos tener también otra clase diferenciada porque aquí hay muchos elementos que necesitamos discutir más profundamente, pero como un cuadro demostrativo ustedes ya tienen una noción básica. Lo importante es entender en qué consiste un diseño no experimental y en qué consiste un diseño experimental así en forma más genérica. Entonces, dentro de nuestros anteproyectos trabajamos más con estos modelos no experimentales donde no se hace ningún tipo de manipulación. Cuando hablamos de los diseños, ya habíamos dicho que estos diseños transversales hacen una única recogida de datos en un tiempo único y en los diseños longitudinales nosotros podemos tener varias recogidas de datos en varios momentos, o sea, ya se planifica un calendario de recogida de datos en varios momentos y se trata de mantener estable tanto las variables en estudio como las características de esa población en estudio también. Vamos a introducir un poco brevemente este concepto que tiene que ver con la población, con la muestra y con los tipos de muestreo. Entonces, decimos que tenemos una población cuando tenemos un conjunto de elementos, de personas, de sujetos, que puede ser un conjunto finito, pero amplio, que está definido por unas características que a mí me interesan investigar. Entonces, en esa población todos los elementos gozan de esas mismas características, por eso yo delimito mi población. Al delimitar mi población estoy delimitando mi tema de estudio también. Después viene el concepto de muestra. Hablamos de muestra cuando en una amplia población queremos trabajar con una parte de esa representación, pero que sea representativa de toda. Estamos hablando de ese concepto de muestra, es importante considerar que yo tengo dos posibilidades, unas muestras aleatorias o probabilísticas y también puedo tener el concepto de las muestras no aleatorias o no probabilísticas. Esto es importante entender porque generalmente nosotros en los trabajos finales de grado trabajamos el concepto de las muestras no probabilísticas o los muestreos no probabilísticos. Ustedes entonces aquí están teniendo unas bases para poder desarrollar esa tarea número 5 que va a estar disponibilizada en la plataforma con esta grabación. También les voy a presentar o les voy a facilitar un material más amplio del cual yo rescaté este PowerPoint que tiene que ver con los tipos y niveles de investigación que van a estar en un material especial en PowerPoint que ustedes también pueden acceder a través de la plataforma. Como habíamos dicho, para cerrar nuestra grabación de hoy, utilizamos el concepto de población, utilizamos el concepto de muestra, que es una representación cuantitativa, estadística de esa población, y para poder conformar esa muestra utilizamos el concepto de los tipos de muestreo, que acá tenemos dos posibilidades, las aleatorias o probabilísticas y las no aleatorias o muestreo no probabilístico, que cada una de esas dos opciones tienen sus modalidades otra vez. Entonces con esto estoy cerrando esta grabación y vamos a seguir avanzando en la elaboración de nuestros anteproyectos a través de estos ejercicios que se plantean por cada clase. Muchísimas gracias por la atención y hasta